Mi nombre es Fátima y hoy junto a mis compañeros Diego y Rafael les vamos a explicar el tema de números índices de la materia de estadística. Ok, pues vamos a empezar definiendo qué son los números índices. Los números índices son aquellos números que constituyen una técnica para analizar y comparar un conjunto de datos. Esto va a ser en un determinado momento, ya sea en el tiempo o en el espacio. Estos números índices se van a clasificar y primero tienen clasificación en su naturaleza, en donde está la naturaleza estadística, que es aquella en donde... Bueno, en los naturales tenemos la naturaleza estadística, que son aquellos números en donde no necesariamente tienen que tener funciones relacionadas entre los datos, y por el contrario, la naturaleza funcional es aquella en donde los datos sí van a tener como una relación entre ellos, ya sea en la variabilidad o en el entorno. Ahora, la otra clasificación se compone de los simples y complejos. Los simples están definidos porque... se definen, los simples se definen porque son aquellos números que solo van a tener una magnitud para considerar en el conjunto de datos. En estas magnitudes van a entrar ya sea el precio del producto, la cantidad del producto o el valor de los bienes. Bueno, y la fórmula a estos números índices va a ser equivalente a la magnitud del periodo corriente, que va a equivaler a xt entre la magnitud del periodo base, x0 por 100%. Y ahora pues vamos a poner un ejemplo, pero antes de eso les quería recordar que el periodo base va a ser la referencia. Va a ser la referencia a todo lo que vamos a hacer de más, o sea, este siempre va a estar fijo, nunca va a cambiar, para que así a partir de esto nosotros podamos hacer un análisis mejor en el conjunto de datos. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver un ejemplo de los índices, y el ejemplo nos dice: se muestra la producción de calabazas en toneladas de los últimos 5 años. Aquí tenemos los años del 2016 hasta el 2020, la fórmula y la producción que hubo. Okay, en el 2016 pues hubo una producción de 1250 toneladas y aplicamos la fórmula en donde va a ser I igual a la magnitud del periodo base, que el periodo base aquí tenemos que es 2016, así que lo vamos a tomar. 2016 va a ser el de abajo, va a ser la producción. 1250. 1250. Índice igual al año base, la producción del año base, que va a ser 1250, y la magnitud del periodo corriente, ese mismo, 1250 por 100. Se hace la unidad y nos queda nada más 100% de ese año. En la segunda, lo mismo, índice igual al año base, que ese no se mueve, es 1250, y arriba lo de ese año, que es 1200 por 100, y esto nos da un 96% del 2017. En el tercero, 2018, lo mismo, 1250 de periodo base y 1240 de periodo corriente por 100, esto nos da igual el 99.2%. En el penúltimo tenemos al 2019, tenemos año corriente, la función del año corriente 1010 entre con el año base 1250 por 100 va a ser igual a 80.8%, y el último, el año base 1250 entre 890 por 100, y aquí nos da un 71.2%.
A partir de esto ya tenemos los índices, son todos estos. Y pues a partir de esto se puede inferir una variación en donde nosotros podemos, pues ya sea analizar o comparar el crecimiento o la disminución del producto, en donde siempre la variación se va a sacar restándole menos 100% al índice. No hubo ni disminución ni crecimiento en el producto, o sea, se mantuvo ahí. En el segundo, 96 menos 100%, menos 4%. Tercero, 99.2%, menos 100%, menos 0.8%. En el cuarto, 80.8%, menos 100%, igual a menos 19.2%. Y en el último, 71.2%, menos 100%, igual a menos 28%. En donde si nosotros observamos y somos analizantes y todo, podemos entonces inferir y decir que hubo una disminución en la producción en los últimos 5 años. El índice de las PEIRES nos ayuda a conocer el cambio porcentual en el precio de un artículo a través de un periodo de tiempo. La fórmula es P igual a la sumatoria de P1 por Q0 sobre la sumatoria de P0 por Q0, todo esto multiplicado por 100. La P representa el cambio porcentual que vamos a obtener al final, la P1 es el precio actual del artículo o del producto, P0 es el precio del periodo base, es decir, el inicio del periodo que queremos calcular el cambio, y Q1 es la cantidad del periodo base del número de artículos que vamos a comprar o conocer su precio. Entonces, un ejemplo, si una familia de 4 integrantes se quiere ir de viaje en el 2011 o se fue de viaje en el 2011 y lo quiere hacer en el 2021, nosotros queremos conocer el cambio de porcentaje en el precio de un viaje. Y aquí podremos incluir 3 variantes, el hotel, el vuelo y los alimentos. En el 2011, cada habitación, requerían 2 habitaciones en total la familia, costaba 5,000 pesos. En el 2021 tiene un precio cada habitación de 10,000 pesos. El vuelo en el 2011 tenía un valor de 2,000 pesos cada uno, por eso necesitan 4. En el 2021, 3,000 pesos cada vuelo. Los alimentos por persona tenían un valor de 2,000 pesos en el 2011, en el 2021 de 2,500. Lo que nosotros queremos saber es el porcentaje en el que los precios han subido del promedio de las 3 variantes que tenemos. Para eso vamos a sustituir la fórmula. Entonces tenemos que hay que sumar, por un lado, la multiplicación entre el precio actual, que es P1, precio actual, que son 10,000 pesos, por la cantidad base, que en este caso son 2, 10,000 por 2, y así con cada una de las variantes. Precio actual de los vuelos, 3,000 pesos. Cantidad de periodo base, 4, 3,000 por 4. Alimentos, lo mismo. Precio actual, 2,500, cantidad de periodo base, 4,000. En la parte de abajo hacemos lo mismo, pero con el precio del inicio del periodo, el precio de periodo base, P0. El precio de periodo base es 5,000 por cantidad de periodo base 2, 5,000 por 2. Lo mismo con vuelo, 2,000 por 4, y lo mismo con alimentos. Sustituyendo una vez la fórmula, 10,000 por 2, 20,000, 3,000 por 4, 12,000, y 2,500 por 4, 10,000. 5,000 por 2, 10,000, 8,000, 8,000, sumando nos da 42,000 entre 26,000. Y tenemos como resultado 1.61, que hay que multiplicar por 100 como nos lo indica la fórmula. Así vamos a tener 161%. Por último, hay que saber que nuestro total del 2011 es nuestro precio base, y lo que nosotros queremos saber es cuánto ha aumentado. Por ello, todo esto representa el 100%. En base a ese 100% podemos deducir que ha aumentado 61%. Ese es el aumento que han tenido en total los precios del 2011 respecto a los del 2021. Bueno, yo les voy a explicar el índice de Paget. El índice de Paget, para entenderlo bien, vamos a hacernos 4 preguntas. ¿Qué es el índice de Paget? ¿Quién lo estableció? ¿Para qué sirve el índice de Paget? ¿Y cómo funciona el índice de Paget? Bueno, el índice de Paget es un tipo de índice ponderado que se utiliza comúnmente en la Contaduría Nacional como deflactor del Producto Interno Bruto. ¿Quién lo estableció? Lo estableció el economista alemán Hermann Paget. ¿Para qué sirve el índice de Paget? El índice de Paget sirve para determinar la inflación mediante el cálculo del precio del periodo actual para luego compararlo con el precio del periodo anterior. ¿Cómo funciona el índice de Paget? Funciona con la siguiente fórmula.
¿Cómo se calcula el índice de Paget? El índice de Paget se calcula con dos fórmulas. Con una se pueden comparar los precios y con la otra se puede calcular las cantidades. Las fórmulas son muy sencillas. El índice de precios de Paget comienza de la siguiente manera. El índice de Paget en precios comienza con P, subíndice P, que ese es el índice de precios. Esto es igual a la sumatoria de PT, que estos son los precios del periodo actual, por QT, que son las cantidades del periodo actual, sobre la sumatoria de los precios del periodo base, que esto es P subíndice 0, por QT, que son las cantidades del periodo actual. Todo esto se multiplica por 100 y así quedaría. Los precios, el índice de Paget en cantidades es casi lo mismo, pero ahora lo único que cambia es esta, PT por PQ, porque ahora queremos calcular las cantidades, igual va de la siguiente manera. Y esto por 100. Y así quedarían las fórmulas. Igual ahorita con el ejemplo se va a explicar mejor. En este ejemplo dice que estudiaron la evolución de los precios que consumían en sus tiempos de ocio, que eran la discoteca, el cine y los conciertos. Estos los estudiaron a lo largo de 2 años, que fue en el año 2010 y en el año 2011. Este ejemplo lo vamos a resolver con 2 pasos. El primer paso es observar la tabla y identificar los precios del periodo base para cada una de las fórmulas. En este caso, en la tabla se puede observar que te dan los precios del periodo actual y las cantidades del periodo base y las cantidades del periodo actual. En el año 2010, como fue el año de que iniciaron el estudio, el 12, el 5 y el 30 se consideran como precios del periodo base porque fue el año en el que iniciaron. En el año 2011 se puede observar que están los precios y las cantidades con el que terminaron el estudio. ¿Okay? Bueno, la fórmula del índice de precios nos dice que es la sumatoria de los precios y las cantidades del periodo actual, que son todos estos, sobre la sumatoria de los precios del periodo base por las cantidades del periodo actual. Se puede ver aquí y esto se multiplica por 100 y da como resultado 127.81. Y aquí se puede comparar la evolución del 2010 al 2011, la evolución de los precios. De cantidades se sustituye casi de la misma manera, solamente que se invierten estos datos y el único que sí cambia es la cantidad del precio base, que son 25, 70 y 10, porque es el año en el que inició el estudio. Esto se sustituye de esta manera, se multiplica por 100 y esto da como resultado 161.51 y se puede comparar la evaluación de precios del año 2010 y el 2011, que tiene una diferencia de 61.51.